La palabra del Señor es lo que debe tener honra y gloria en este lugar. Así es que vamos a iniciar leyendo la escritura. Si ya la tienen, pueden decir un amén. Amén. Dice la escritura en Juan 7:38, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ir a reverencia a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ir ante el Dios Todopoderoso para que Él tome control de este servicio en esta mañana. Sí, amantísimo, buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, Padre eterno, Señor nuestro, Dios nuestro y Padre nuestro. Llegamos ante usted, Señor, ante su trono de misericordia y gracia, Señor, en esta mañana. Primeramente, Señor, para pedirle perdón por cualquiera de nuestras fallas, Señor, errores o aún pecados que nosotros desconozcamos, Señor, hasta el día de hoy, Señor, pero el cual usted tiene conocimiento de todo, Padre. Perdónenos, Señor, en esta mañana para poder presentar ante usted unas manos limpias, Señor, y un corazón dispuesto para lo que usted nos pueda hablar en esta mañana, Señor. Padre, aquí estamos sus hijos, somos los más necesitados, Señor. Necesitamos las 24 horas, los 7 días de la semana, Señor, de usted, Señor, constantemente, Padre. Háblenos en esta mañana nuestros corazones, Padre, y que sea usted, Señor, el que administre para nuestra vida y nuestra alma, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar? Bueno, uno siempre tiene en la mente algún tipo de tema con el que quiere continuar. Ya habíamos un poquito hablado sobre el respeto, sobre la actitud, sobre varios temas correspondientes al principio cristiano. También hablamos un poquito sobre la fe. Y bueno, los hermanos también han estado tocando sobre que tenemos que ser una imagen de Cristo, sobre lo que Dios tiene para nosotros preparado para nosotros después de la resurrección. Y cuánto más nos gozamos en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El domingo pasado pues, también se nos habló, y como dice la escritura, en la casa de nuestro Padre, dice, muchos palacios hay, así es como lo tradujo el hermano Brandon. Muchos palacios hay. Y he estado viendo que en la cultura oriental, más que nada en una de las culturas donde se usaban el sultanato, que en ese tiempo había un reino, un gobierno que tenía un sultanato, pero tenía muchas provincias, muchas ciudades, las cuales se habían conquistado. Y en esas provincias y en todos los lugares había palacios. Tenían palacios para los príncipes, para los gobernantes de diferentes ciudades, y eso no está muy alejado de la escritura. Así es que nuestro Señor Jesucristo tiene palacios para cada uno de sus hijos. Ahora, este tema de conceptos, lo voy a poner aquí. Cristo decía. Bendito el nombre del Señor. Conceptos, creencia o fe. Mire, una de las razones por la cual el ser humano se desvía de la verdad o se desvía de la fe es por los varios tipos de conceptos que puede haber en el transcurso de la sociedad.
llega un intelectual y él emplea su concepto y ese concepto se imprime a través de la mente de la sociedad y ese concepto se empieza a distribuir. Aquí tengo la definición de lo que es un concepto. Mire, el concepto, según la definición, es una idea que se concibe o forma el entendimiento humano. Esto nos lleva al entendimiento mental o nuestro razonamiento mental humano de cada quien. ¿Qué es un concepto? Dice, un concepto es una construcción mental básica del razonamiento humano. Es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar nuestras experiencias. En base al concepto que nosotros nos generamos de cualquier cosa, ya sea objeto, animal, persona, nosotros nos generamos un concepto personal y eso inclusive nosotros lo podemos llegar a proyectar hacia otras personas. Ya habíamos hablado sobre el carcoma dentro de la iglesia y eso toca también parte, porque muchas de las veces, y lo hemos hablado, el carcoma dentro de la iglesia es levantar un rumor, un chisme o hablar de otra persona, ya sea verdad o mentira. Esto también incluye el concepto que nosotros tenemos personal de una persona, Entonces, de eso también se lo podemos reflejar a las demás personas. Si yo tengo un concepto que el hermano es enojón, que el hermano no es tolerable, yo puedo tener ese concepto de él, pero para otra persona no tiene ese concepto de él. Sin embargo, yo puedo proyectar mi concepto a otra persona que no lo conoce. Y eso va generando diferentes conceptos en diferentes personas. Pero mire, dentro de la idea que uno se genera o se percibe dentro, está lo que viene siendo una verdad subjetiva y una verdad objetiva. ¿Qué es una verdad subjetiva y qué es una verdad objetiva? La verdad subjetiva es la que está influenciada con una opinión, que es de lo que nos estamos refiriendo ahorita. Se genera un concepto a través de una opinión. Sin embargo, también se generan los conceptos a través del conocimiento, que ese viene siendo la verdad objetiva. Es la que no ha sido influenciada. Sin embargo, dentro de el proceder de la sociedad, casi por lo regular todos nos guiamos por una verdad subjetiva que está influenciada en base en la opinión de algún otro. Sin embargo, nosotros, al menos como cristianos, a veces debemos tener, y no a veces, siempre debemos tener una verdad objetiva basada en el conocimiento de la Escritura y la Palabra de Dios. Como es en la Escritura que lo acabamos de leer, el mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en mí. ¿Cómo va a creer uno en el Señor Jesucristo? Como dice la Escritura. Amén. Y esa es la forma en la que nosotros debemos creer siempre. Amén. Sin embargo, llegan ideas, llegan razones, y como todo siempre tiene un comienzo y siempre tiene un principio. Y eso ya lo hemos estado viendo, que siempre el principio de todo comienza desde Génesis. ¿Desde dónde? Desde el tiempo del Edén, cuando estaba la serpiente. Entonces, sin embargo, la serpiente, que ya habíamos tomado este tema, él le influye su concepto a Eva y hace que Eva tenga un concepto del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Un concepto diferente a lo que los mandamientos de Dios habían mandado. Sí es. Y ella toma una decisión en la cual ella come del fruto, y a partir de ahí es donde viene a perecer toda la humanidad. Empezamos a adquirir un cuerpo mortal. Sí, y mire, ¿por qué le estoy tocando esto sobre los conceptos e ideas? En esta semana y en la semana pasada, bueno, también, aparte de lo de mi trabajo de la semana pasada y de la antepasada que pasó, he oído comentarios sobre un tema en particular, inclusive también estoy platicando con un hermano de eso. Hay mucha publicidad ahorita con respecto a ese tema. ¿Quién ha oído hablar sobre los Anunnakis? ¿Verdad que hay mucha publicidad sobre los Anunnakis ahorita en el celular y todo está cayendo mucho?
Hace 2 semanas también en el trabajo compañeros empezaron a hablar sobre eso, los Anunnakis, que es una especie de alienígena que vino a construirnos a nosotros, los seres humanos, para trabajar para ellos. Plática anterior también con un hermano, también me comentó sobre que algunos hermanos están adquiriendo esa idea. Y mire, ¿por qué le estoy comentando sobre eso? Esta historia de los Anunnaki, que está agarrando mucho auge, viene sobre la cultura sumeria. No tuve mucho tiempo de estudiar sobre eso, pero lo poco que alcancé a estudiar a partir del jueves hasta ayer sábado, la cultura sumeria no era una entidad como una cultura en sí, era la unión de varias ciudades que competían prácticamente en un tipo de armonía o objetivo. Ellos tenían un concepto de trabajo o de vida en particular y eso era lo que los unía. Eran varias ciudades en conjunto y estaban asentadas en lo que viene siendo Irak y Kuwait. En esa zona estaban ellos asentados. Ahora, estas personas sumerias empezaron a crear sobre parte de la civilización que en conjunto tenían. Y ellos prácticamente fueron los creadores de la rueda. Si han oído que en el tiempo allá los cavernícolas crearon la rueda y empezaron a tener inteligencia y a partir de ahí empezó el conocimiento de ellos. Bueno, eso surgió de los sumerios. Los sumerios crearon la rueda. Entonces, no solo eso, ellos también empezaron a crear lo que era la fundición y trabajo de los metales. También empezaron a un poco sobre el conocimiento de lo que era la negociación. Y si ustedes han leído la escritura, eso dice en la escritura que eso es de la descendencia de Caín. Ellos fueron los que empezaron a trabajar lo que era el acero y todas las cuestiones de construcción. Eso no está muy lejos. Y mire, mucha de la ciencia que ahorita trabaja y está tratando de estudiar eso, aún me encontré con declaraciones de los mismos científicos que se contradicen entre ellos, porque hubo un científico que no quiso darle el reconocimiento a estos sumerios de que ellos tenían la historia bíblica desde Génesis hasta la actualidad, y ellos empezaron a distorsionar o corrompir la misma historia que los sumerios contaban, que era la historia bíblica del Génesis, y para no darle el crédito a Dios, ellos empezaron a tratar de traducir el lenguaje sumerio, y en base a la traducción, mismos científicos o los mismos lingüistas que quisieron traducir eso, quitaron a Dios del medio. Y si usted se fija, toda ciencia que estudia o que quiere estudiar la Biblia, quita del medio a Dios. Si en algún momento le da curiosidad, yo le diría, no la estudie, no es necesario. Pero sin embargo es paralelamente idéntica a la historia bíblica, al mito sumerio sobre los Anunnakis. De hecho, hasta descaradamente le dejaron el nombre al el padre engendrador, le dejaron el nombre de Adame. El de ellos se llama Adame, el de nosotros se llama Adán. El de ellos se llama Evita o Ebate y el de nosotros es Eva. Entonces, sin embargo, la ciencia trata de quitar a Dios del medio. Sí, así es. ¿Han oído sobre el mito de los reptilianos? ¿Sí han oído el mito de los reptilianos? Miren, el mito de los reptilianos es una especie que supuestamente está entre los humanos y se ha adaptado, inclusive se ha camuflajeado como ser humano. Sin embargo, tiene un principio. ¿Y qué principio es el que tienen ellos? Es precisamente el mismo principio bíblico, pero dislocado o distorsionado. El inicio de estos famosos reptilianos es de que supuestamente Caín se casó con una hermana de reptil. Eso no está muy alejado de la Biblia. Entonces, si Caín venía del origen de la serpiente, que era un reptil, y si Caín se casó con una hermana de él, reptil, pues de ahí se generaron todos los reptilianos. Entonces,
Bueno, esos son conceptos que la gente va adquiriendo. Así es. Ahora, eso no es muy lejano. De hecho, ya se había tomado ese concepto anteriormente y de hecho de ahí se crearon algunas películas. No sé si alguien en alguna ocasión vio la película de Alien, de unos extraterrestres que se metían en el cuerpo humano y se transformaron. Bueno, ese concepto era llamado de los arquitectos de las estrellas. Supuestamente el concepto de ellos era que estos arquitectos de las estrellas vinieron y formaron y crearon al ser humano y toda vida en este planeta. Que si usted se fija en la misma historia bíblica, distorsionada y dislocada, es exactamente lo mismo. Y el diablo es experto en dislocar y distorsionar la palabra de Dios. Ahora, mire, si usted se fija, la primera escritura en la que nosotros leímos fue el que cree en mí, como dice la escritura, y termina dice, de su interior, ese párrafo termina en, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ahora, el agua viva de Dios es una verdad, es algo que dentro de nuestra alma, su palabra llega hacia nosotros y esa misma palabra brota hacia afuera. ¿Hacia quién? Hacia los demás, como un testimonio, una manera, una forma de vivir. Entonces, esto mismo nos lo dice en Juan 4:13 al 15, cuando él va con la samaritana. Si gustan ustedes abrir la escritura en Juan 4:13. Dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, de esta agua común que nosotros bebemos. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y fíjese, lo mismo que dice en Juan 7:38, aquí lo simplifica y lo explica. Dice, sino que el que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y esta fuente de agua que brota para vida eterna es nada más y nada menos que su palabra. Eso es de lo cual nosotros debemos de tomar. Es de lo que debemos nosotros de nutrir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de lo que es la palabra de Dios. Ahora, muchas de las personas pueden tener conceptos que inclusive han de decir, no, es que la Biblia no es real, la Biblia solamente es una historia. No sé quién conozca la diferencia entre mito y leyenda. El mito es una historia fantasiosa inventada para entretención y fantasía. La leyenda es una historia que se cree tiene un fundamento verídico, sin embargo no es comprobable. Pero también está lo que es la historia. La historia es diferente al mito y la leyenda. La historia es algo basado en un hecho real, contada de generación en generación. Y muchas de las veces las personas se pueden generar un concepto porque escuchan voces de afuera, escuchan voces de alguien ungido por el espíritu de la serpiente, el cual le crea un concepto diferente a lo que es el de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es ese concepto? Es que la Biblia no es real, es que la Biblia fue escrita por hombres, es que la Biblia fue escrita por aquellas personas que eran anticuadas. Y mire, una de las cosas es que la misma palabra de Dios nos indica que la ciencia también lo probará, y tuvimos un profeta que también él dijo que la ciencia tarde o temprano probaría que la Biblia es la verdad. Ahora, esto ha llegado a su cumplimiento. ¿Cómo es que la misma ciencia ha llegado a verificar que la misma Biblia es verdad? Hay varias entidades que estudian ciertas cosas para desengañar, historias, mitos, leyendas, y la Biblia no ha sido una excepción. Estas entidades como National Geographic, History Channel o algunas de esas instituciones que se dedican a estudiar las cosas, si son verídicas o no, se han dedicado a estudiar la Biblia. Y miren, una de las cosas
o que le llamaban mito porque no había una severidad de su existencia, era sobre el arca de Noé. Inclusive decían que era un mito incrustado en la Biblia para entretención o para entretener a los niños, o una historia bíblica para poder fundamentar un argumento o una idea. Sin embargo, es las dos mismas instancias, y tanto History Channel como National Geographic, ellos investigaron lo que es el arca de Noé. Y oh sorpresa, no solo dieron con el arca de Noé en su localidad, sino también encontraron que dentro de la formación estaban los diferentes niveles del arca de Noé correspondientes como la Biblia lo marca. No solo eso, se pusieron a medirlos, y exactamente las medidas que la Biblia dice fueron ciertas. Y no obstante a eso, lo que la misma Biblia les indicó, y que ellos corroboraron que todo lo que venía de información sobre el arca de Noé era verdad, Dios hasta les dio las anclas del arca de Noé. Y no solo eso, encontraron las anclas, y en cada ancla, que eran 4, estaban los nombres de cada uno de los hombres varones que estaban en esa arca de Noé. Ahora, como evidencia, dijo, el mismo Dios dijo, no solamente les voy a dar que encuentren el arca de Noé, hasta las anclas que sostuvieron el arca de Noé. Miren, esta misma ciencia que se dedica a estudiar estas cosas, si aún nosotros mismos sabemos de la existencia del libro de Job, nos habla sobre ese varón recto, perfecto, que siempre estaba en adoración a Dios y que siempre era de la perfecta y agradable de Dios. Siempre. Dios estaba muy asombrado con él y era de su agrado total. Tanto que hasta le presumió al diablo. Eso lo vemos en la historia. Ahora, inclusive el cristianismo no está seguro sobre que si Job existió o no existió. Pero déjenme decirle esto, National Geographic se encargó de tratar de estudiar ese libro que aparentemente no era verdadero, y no solamente descubrieron que no era verdadero, sino encontraron dónde Job tenía su hogar. Y aún estos hasta encontraron el lugar donde él ofrecía sacrificios. Toda la ciencia está mostrando que la Biblia está hecha de acontecimientos verdaderos. Miren, yo en algún momento les llegué a comentar que si tenían oportunidad de ver el documental que se llama Éxodo Decodificado, lo vieran. Nada más que la ciencia que lo estudia quita a Dios de en medio. Yo les dije, si lo van a ver, véanlo con ojos espirituales y no saquen a Dios de la escena. History Channel, que es una de las sociedades que estudian y tratan de desengañar a la gente, no solamente descubrió que el Éxodo era verdad, de hecho, esta misma ciencia empezó a estudiar y descubrió que el Éxodo era real. Amén. Tanto que hasta en Grecia, en los antiguos manuscritos y en monolitos que están expuestos en exhibición en uno de los museos, tanto así que ellos habían ignorado que en esos monolitos estaba la historia del Éxodo contada. Tanto así que ellos empezaron a juntar la información y encontraron que no solo en Grecia, sino que en otras ciudades se contaba sobre la historia del Éxodo, y ninguno de los historiadores se había dado cuenta. Ahora, no solo descubrieron que el Éxodo fue real, sino también descubrieron que José también fue real. Y no solamente encontraron la tumba de José con su nombre egipcio, sino también encontraron su anillo con su sello real. Y no solamente encontraron su anillo con su sello real, sino también encontraron con la egipcia con la cual se casó. Miren, y ese viene en ese documental, se lo pueden ver. Y al último, la ciencia cierra con que el pueblo de Israel
o tenía tanta suerte para que la naturaleza obrara en beneficio de ellos, o realmente tenían un Dios poderoso que podía usar toda su conveniencia para salvar a su pueblo. Y en eso se llama la ciencia. Amén. Y no solo eso, también tenemos nuestra historia en la que Melquisedec viene a Abraham y se presenta junto con otros dos varones, el cual Abraham lo identifica como el Dios Todopoderoso y habla con él. Y estas personas o estos varones que iban con él, vemos aún bíblicamente que eran dos ángeles, los cuales fueron a Sodoma y Gomorra. Y conocemos la historia, que aún Sodoma y Gomorra, dentro de la maldad que había, en la cual hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres tomando a niños, mujeres abusando de niños, y cuanta perversidad ustedes se puedan conocer, lo cual no está muy lejos de la actualidad hoy, estos ángeles fueron. Inclusive habla sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra a través de fuego y azufre. Sí, amén. Y muchas de las personas que nunca han querido creer en el poder de Dios han dicho que esta historia simplemente es un cuento. Pero déjenme les digo, tanto History Channel como National Geographic estudiaron esta historia y la encontraron que es real. No solo eso, encontraron los cuerpos petrificados por el mismo fuego que Dios mandó del cielo. Y no solo eso, ellos llegaron a descubrir que este fuego y azufre que cayó del cielo fue precisamente de un volcán que hizo erupción, el cual miles de kilómetros cayó todo ese fuego y azufre desde una distancia que usted no tiene, es descomunal, para poder quemar esa ciudad. Y ellos descubrieron que esta parte de la naturaleza Dios la usó para destruir a toda una ciudad. Y descubrieron que era real. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque hay mucho cristiano. Mire, antes de continuar con eso, hablando sobre los conceptos e ideas, muchas personas se generan esos conceptos. Y dentro del pueblo de Dios no hay excepciones. Unos conceptos diferentes a los que Dios manda. Y una de las cosas que podemos ver, que bueno, Caín lo tenemos como ejemplo, y pues él era hijo del maligno, según lo dice la Escritura. Él tenía su idea o su concepto diferente de lo que era un sacrificio a Dios. Si nosotros vemos en la historia a un Abel, bajo el conocimiento y la revelación de Dios impartida por Adán, él supo que era un sacrificio y derramamiento de sangre. Sin embargo, Caín, aunque recibió la misma instrucción, aunque recibió la misma parte de conocimiento de su padre adoptivo Adán, él aún así se formó un concepto de que era lo mejor del campo que había que llevar el sacrificio. Y muchas de las veces nosotros, a pesar de que leemos la Escritura, que el Señor no quiere sacrificio sino obediencia, nosotros constantemente tratamos de querer generarnos un sacrificio y pensar que nosotros estamos agradando a Dios de esa misma manera, lo cual no es así, porque Dios lo primero que exige es una obediencia y obediencia a su palabra. Mire, Balaam, a pesar de ser un profeta de Dios, vindicado por Dios, aún él tuvo su concepto y su idea de cómo hacer y qué hacer para maldecir al pueblo de Dios. Y aunque ella sabía que el pueblo de Dios era bendecido por Dios, y él sabía que no podía él impartir maldición entre el pueblo de Dios, él aún tenía su concepto y su idea dentro de él para poder maldecir al pueblo de Dios, lo cual Dios nunca se lo permitió. Sin embargo, a veces las personas actúan de una manera irracional e equívoca con tal de salir bajo su propio beneficio. Y uno de los beneficios que Balaam tenía era que a él le gustaba el dinero. Ya lo hemos mencionado. Para esto él tuvo que enseñar a un rey a enseñarle a provocar a pecado al pueblo de Dios. Sin embargo, Balaam tenía su idea y no paró hasta su concepto llevarlo a cabo. Tenemos a Saúl. Saúl, a pesar de que el pueblo de Israel
lo eligió como rey, que Dios se los puso como era la única opción que tenían, y el pueblo de Israel lo eligió como rey, aparte Saúl tenía sus propias ideas y conceptos. Él tenía su creencia en la palabra de Dios. Sin embargo, aparte de la creencia o la fe que él pudiera tener dentro de la palabra de Dios, él tenía su concepto y su idea personal de lo que debía hacer. Tanto así que fue cuando el profeta fue y le dijo: ve y rae a Amalek y a todo el pueblo. Él tenía su concepto y su idea y no lo hizo conforme Dios se lo mandó. Él, su idea fue tomar lo mejor de ese pueblo y ofrecerlo sacrificio a Dios. Y no solo eso, perdonó al rey Amalek. Él tenía su propia idea. Y muchas de las veces eso lo hacemos aún nosotros. No paramos hasta que nuestra idea la llevamos a cabo en su totalidad, aunque eso nos lleve a un juicio delante de la presencia de Dios. Tenemos lo que es a Nicodemo. Nicodemo, a pesar de ser un príncipe en la sinagoga, a pesar de tener tanto conocimiento, se presentó al Señor Jesucristo, a la palabra misma en persona, y le dijo: maestro, sabemos que vienes del cielo. Él tenía el conocimiento de quién era, pero sin embargo, cuando el Señor Jesucristo le exige sobre el nuevo nacimiento, él tuvo su propio concepto e idea humana. Sí, amén. Él dijo: ¿cómo es que yo voy a regresar al vientre de mi madre? Sin embargo, el Señor Jesucristo tuvo que revelarle de qué se trataba el nuevo nacimiento. Sí, amén. Y mire, hay una gran diferencia entre lo que viene siendo un concepto y una creencia y sobre la fe. El concepto es una idea que se genera, ya lo vimos, a través de una influencia colectiva o a través del puro conocimiento de lo que es la letra. La verdad objetiva o la subjetiva, que es colectiva. Y mire, la diferencia radica en que nosotros, a pesar de que iniciamos con un concepto de lo que es el cristianismo, se nos genera un concepto en la mente. Tenemos un concepto que es el que nos brinda nuestros padres, nuestros familiares, algún vecino, algún hermano, en cual tenemos nosotros comunicación. Se genera un concepto en nuestra mente. A partir de ahí viene y se genera una creencia de lo que es el cristianismo, y eso avanza según la experiencia que nosotros vamos teniendo conforme a la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo o con los sucesos que van aconteciendo dentro de la iglesia, como los testimonios. Un hermano que estaba enfermo se oró y Dios inmediatamente lo sanó. Nos genera una experiencia y ya no nada más es un concepto, se nos genera una creencia de lo que estamos viviendo es completamente real. Amén. Pero aún así eso hay mucha diferencia entre la creencia y la fe. Son totalmente diferentes. Porque nosotros podemos traer una creencia de que lo que estamos viviendo es real, pero si nosotros no tenemos una fe de que lo que esto con convicción es realmente real, cualquier cosa a partir de ahí nos puede mover. Miren, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque hay muchas personas dentro del evangelio o dentro del cristianismo que solamente están hasta la creencia, y que a pesar de que han vivido muchas experiencias, de la creencia no se mueven. No hay una fe genuina hacia la palabra de Dios. Sí es, amén. ¿Por qué? Porque si al rato les vienen con que venimos de los topos, esas personas al rato van a creer que realmente existen unos humanos que descendemos de los topos porque venimos del fondo de la tierra y que tanta bobería. Y mientras su fe no esté plantada bajo los principios de Dios, cualquier cosa lo va a mover. Sí, amén. Miren, y un ejemplo sobre fe y convicción, uno de los tantos ejemplos que tenemos, lo tenemos en Juan 11, 20 al 27. Si quiere acompañarme en Juan 11, 20, 27. Aleluya, sí, amén. ¿Cuál es el ejemplo de este? Es de Marta.
Aleluya. Conocemos la historia. Lázaro enferma y muere. El Señor Jesús viene y antes de llegar a la casa de Marta y María, Marta sale a su encuentro. Y mire, dice en el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en su casa. Ella oyó que el maestro venía y simplemente se quedó en la casa a llorar. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo concederá. Fíjese, ella tenía un conocimiento, ella tenía una creencia en base a las experiencias que ella había tenido, porque en base a tanta seguridad que ella tenía sobre la creencia que ella tenía sobre Jesús, ella sabía que si Jesucristo pedía a Dios, no solamente eso, Lázaro iba a resucitar, no solamente iba a tener consuelo, sino Lázaro iba a resucitar. Miren, le dice Jesús, tu hermano resucitará. El Señor Jesucristo le está diciendo que Lázaro iba a resucitar. Sin embargo, ella tenía un concepto, un conocimiento, una idea y una creencia sobre de quién era Jesucristo, que ella le contesta lo siguiente. Dice, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ella conocía la resurrección, el día de la resurrección. Amén. Pero ella fue tanta la seguridad, dice, y el Señor Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Fíjese, y ahí viene la pregunta importante. Le dice el Señor Jesucristo, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ella tuvo ahí su convicción y su fe de quién era, quién estaba enfrente de ella. Y ningún concepto o idea que ella pudiera haber tenido antes la pudo mover de ahí, porque ella tuvo la seguridad en fe de quién era él. Miren, hablando de esto, sobre los famosos Anunnakis ahorita, que tienen sus 5 minutos de fama. Estos Anunnakis, ya le comenté, es la misma historia bíblica distorsionada. Y fue de la civilización de los sumerios. Ellos dicen que es la civilización más antigua que existe. Y ellos la colocan en el año, según ellos, 4000 antes de Cristo. Sin embargo, dice, aún en la ciencia hay controversia. Se cree que surgieron a partir del año 4000 antes de Cristo. Los sumerios fueron una civilización antigua que habitó en Mesopotamia, hacia entre el año 3500 y 1750 antes de Cristo. Yo le digo, aún los mismos científicos están de acuerdo, ahí hay controversia. O es en el 4000, o en el 3500, o en el 1750. Sin embargo, estos mismos científicos dicen que el nacimiento o creación de Adán, según la ciencia, es el sábado 28 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es la civilización más antigua? ¿Los sumerios o los hijos de Dios? ¿De quién es la sabiduría más antigua? ¿Sumerios o los hijos de Dios? Entonces, si simplemente al momento de Caín salir del Edén, el diablo lo toma, se lo lleva y empieza a hacer una civilización donde forjan hierro, y el mismo Satanás o mismo Caín, con el conocimiento de lo que sucedió en Edén, toma esa historia y la quiere hacer formar parte de él,
y la empieza a corrompir de tal manera en la cual la misma sociedad que él fabrica o crea, la empieza a tener para que la humanidad pueda tener conocimiento que ellos son los más antiguos y verdaderos. Ese fue el deseo de Satanás desde el principio, antes del principio. Él quería ser igual que Dios, él quería ser adorado igual que Dios. Entonces él mismo tomó la verdad de Dios y la dislocó para poder él ser adorado y que ahora la humanidad diga que lo más antiguo son ellos. Así es. Y vemos que aún a pesar de todo eso, no es posible que aún los seres humanos, estamos hablando de los seres humanos, allá afuera, ellos pueden creer cuanta cosa quieren, porque en ellos no está la vida del Señor Jesucristo, ni tienen gracia para el Señor Jesucristo, que de entre ellos hay muchos de los cuales debemos buscar para traerlos, porque entre ellos hay hijos de Dios. Amén. Sin embargo, como dice la Escritura, el hijo cuando es niño en nada difiere del esclavo. Ahora, no es posible que aún a estas alturas creyentes del Evangelio, o los así llamados creyentes del mensaje, que algunos pueden tener 5 años, 3 años, otros 20, 30, 40 o hasta muchos años dentro del mensaje, que lleguen a creer tanta bobería y que ahora estén pensando sobre que si la Biblia es real o no es real. Inclusive llegar a creer que si tanto los reptilianos, que si los arquitectos, que si ahora los Anunnaki o al rato la humanidad todo. Ahora, tanto así, llegar a creer tanta bobería en la cual aún la misma ciencia se ha dedicado a comprobar que la misma escritura es real. Tanto que el tiempo se dividió en antes y después de Cristo. Porque si hay un dólar verdadero o un peso mexicano verdadero, también hay uno falso. Y tanto es así que hay un Señor Jesucristo verdadero y uno falso. La humanidad se partió en dos. ¿Por qué? Porque aún la misma humanidad, a la última hora, sin quererlo aceptar, hay un Jesucristo que vivió y murió por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Gloria a su nombre. Amén. Y no solo eso, esto lleva a que todas esas personas que se han llegado a pensar o a razonar o a cuestionar si la Biblia es real, están rayando en el anatema y están llegando a convertirse en apóstatas de la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que es una persona apóstata? Aquí tengo la definición de una persona apóstata. Apóstata, persona que apostata, que vuelve atrás de una idea. Similar, renegado, perjuro. ¿Sabe qué es un perjuro? Alguien que jura y rompe un juramento. Alguien que hace un pacto y rompe ese pacto. Alguien que hace una promesa y rompe esa promesa. Ese es un perjuro. Un desertor, un traidor. En lo religioso, alguien que ya no cree su fe, creencia o doctrina, alguien que difiere en algo de la doctrina. Eso es un apóstata. ¿Cuál es el antónimo del apóstata? Un fiel, una persona leal. Esa es el antónimo de una persona apóstata. Y mire, hay personas, inclusive ministros, yo los he escuchado en ministeriales, en las cuales aún dentro del estudio de la palabra de Dios hay ciertas cosas de las cuales no están de acuerdo. Y bueno, para algunos es parte de la fe que ellos tienen. Dice el hermano Branham, yo respeto a aquel ministro que se puede parar por lo que él cree. Pero más respeto a una persona que, ¿cómo dice, hermano? Más respeto a una persona que se arrepiente y pide perdón. Mire, he escuchado
a pastores, donde dice, es que la Biblia miente cuando dice que va a haber un infierno. ¿Los he escuchado? Inclusive he escuchado donde unos dicen que Jesús no es Dios y lo hacen abiertamente al público sin tal tapujo. Es que Jesucristo no es Dios. Yo en la Biblia en varios lugares yo veo que dice que Jesucristo es Dios. Los mismos apóstoles dicen que nada más tenemos un solo Dios. Amén. Y no hay un solo mediador más que Jesucristo, Amén. el Hijo de Dios. Amén. Ya se nos habló también sobre la deidad explicada. Y ahora tenemos la plenitud y la revelación de lo que es la deidad explicada y de cómo Dios viene en sus diferentes etapas. Ahora, hay personas que no se tientan el corazón ni siquiera para hablar en contra de un profeta y decir, yo no creo en lo que el profeta fulano de tal dijo abiertamente. Discúlpenme, hermano, pero si todavía tiene gracia de parte de Dios, más vale que se arrepienta de haber dicho esas cosas. Porque si todavía tiene parte de gracia de parte de Dios, puede uno arrepentirse y pedir perdón y encuentra gracia uno de parte de Dios y Dios lo perdona a uno. Pero cuando uno lo hace conscientemente de lo que uno está hablando, discúlpeme, pero eso es anatema, es blasfemia y uno se convierte en apóstata delante de Dios. Y ya ahí no hay vuelta atrás. Y lo que vemos aquí, en Gálatas 1, 7, 9, si me acompañan ahí. Dice en el versículo 7 que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, y aquí lo voy a aplicar yo, otro concepto, idea o creencia, ¿qué dice? Exactamente. De algo contrario de lo que ellos han anunciado, sea anatema. Como os he dicho antes, también vuelvo a repetir ahora: si alguno anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Miren, aquí el apóstol Pablo nos está hablando que solamente hay un solo evangelio. Y si nosotros hemos leído la escritura, el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, no dice a los judíos. Él fue el apóstol a los gentiles y eso nos compete a nosotros, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y conforme a lo que él nos escribió, porque de hecho hay muchas personas que tratan de justificar su incredulidad, y lo voy a decir de esta manera: el incrédulo, la persona que no cree, siempre va a tratar de justificar su incredulidad con la misma escritura. ¿Por qué? Porque hay personas, ministros de otras iglesias, que inclusive leen al apóstol Pablo y dicen: es que eso no fue para nosotros, eso fue para la iglesia de Corintios, esa fue para la iglesia de Gálatas, porque las mujeres eran bien desordenadas y eran bien esto y aquello. Aún yo digo, para las personas que están estudiando una ingeniería, están estudiando cualquier tipo de licenciatura, leen libros, y esos libros no fueron escritos para el alumno. Ese fue un conocimiento escrito en forma de libro, el cual se imprimió en varios para el conocimiento de muchos. Y eso se toma para que la gente o las personas que están estudiando adquieran conocimiento sobre el tema. Lo mismo pasa, porque todo lo que es todo lo natural es tipo de lo espiritual. Así como en lo natural hay hombres intelectuales que escriben libros para que el ser humano se llene de inteligencia, así Dios permitió que bajo su Espíritu Santo se escribieran cosas para que el espiritual se llenara de cosas espirituales. Tanto así los hombres que fueron inspirados por Dios a escribir esto,
para que nosotros fuéramos llenados del conocimiento de la palabra de Dios. Sí, amén. Así, Pablo mismo escribió cartas a diferentes iglesias, las cuales a nosotros nos sirven de testimonio para nuestro desarrollo espiritual. Amén. Y el que un ministro o un evangelista, pastor de cualquier iglesia, que ponga en duda lo que Pablo está escribiendo, es porque realmente nunca ha creído a la palabra de Dios y nunca ha tenido la certeza de lo que es la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que les espera son rodillas ante el altar para que el Señor los llene de su verdadero Espíritu Santo. Amén, amén. Dice en 1 Corintios, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Amén. Amén. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Amén. Y en Mateo 10:40-41 dice, quien recibe a profeta, virtud de profeta recibe. Amén. Quien recibe a justo, virtud de justo recibe. Amén. Pero el que no lo recibe, a mí me rechaza. Así es. Mire, cuando una de las personas o un hermano lleva la palabra de Dios a alguien que sí conoce de la palabra de Dios y es rechazado, está rechazando al Espíritu de Dios. Así es. Y la misma Escritura dice, corrige al necio y ganarás un enemigo. Corrige al sabio y ganarás un amigo. Amén. Y a veces, hermano, nosotros nos encontramos con personas necias, en las cuales, hermano, mira esto, hermano, es que el Señor, la palabra del Señor dice esto, y se ofenden. Sí, amén. Y una vez, 2 veces, 3 veces, y a partir de ahí el Señor dice, apártate de ellos, porque simplemente se lo va a ganar de enemigo, no entendió. Y dentro de esto, en la persona que lo recibe usted en su corrección, y que en amor usted va y le dice, hermano, es que la palabra de Dios dice esto otro, y lo recibe con agrado, no solamente está recibiendo bendición de parte de Dios, sino usted también, que le llevó las buenas nuevas de parte de Dios, o la corrección de parte de Dios, también usted va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque ha ganado un amigo. Y no solo eso, un hermano con el cual venir a adorar a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, en 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Sí, amén. En esto conocemos al Espíritu de verdad y al Espíritu de error. Señor, amén. Sí. Primera de Tesalonicenses 4, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Amén. Porque consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a los otros. Así es. Amén. Amén. Y en Efesios 4:11 dice, solo hay un Dios, solo hay una fe y un solo bautismo. Amén. Y mire, dentro de los conceptos humanos, muchas personas difieren con la Escritura. Y solamente existe una realidad por la cual aún los que se dicen creyentes de la palabra, o creyentes del mensaje, o que dicen creer en Dios, no aceptan en su totalidad la Escritura. Y es porque la Escritura las ha confrontado de alguna manera cara a cara. Hay algo en lo que ellos no están de acuerdo, han fallado. Y como dice la Escritura, restituir al agraviado, y para ellos es tan difícil una restitución hacia alguien por no quedar en vergüenza, por qué pensarán de mí, o porque se van a dar cuenta de cómo soy, o por esto o lo otro, no quieren aceptar la palabra de Dios y la rechazan. Y por eso para ellos es más fácil aceptar otra idea, otro Anunnaki, reptilianos o señores topo, el cual es ahí desde una comodidad
en la cual ellos puedan vivir cómodamente en libertinaje, para ellos proseguir en la comodidad en la que ellos están, dentro de su concupiscencia y vituperio que ellos llevan a través de la vida. Sin embargo, solamente hay una manera en la que esa concupiscencia, ese vituperio puede ser restituido y traídos a reconciliación al Espíritu de Dios, y eso es por medio de la palabra de Dios, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y su derramamiento de su sangre. No hay otra salvación más que en su propia sangre y en el nombre redentivo de nuestro Señor Jesucristo. Haga la persona lo que quiera hacer, no importa dónde vaya, solamente hay una puerta de salida, y ese es el Señor Jesucristo. No hay otra forma, hermanos, en la cual uno puede escapar del juicio de Dios. Y eso es viniendo a reconciliación. Aquellos que no han estado reconciliados con Dios, es de venir a los pies de Cristo, venir ante su altar, humillarse, vaciarse de todo lo que uno tiene, y uno recibirá gracia y perdón de Dios. No hay otro camino, ni tantos santos, ni tantas figuras de cualquier otras figuras religiosas. No hay ninguna otra salida, solamente existe Jesucristo mediador, nadie más. Nadie puede mediar por su alma, nadie puede ver por su alma, nadie lo puede perdonar más que el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Y si usted le pide a alguien más, eso es espiritismo. Nada más existe el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor Santo, Señor, estamos ante su presencia, Señor. Esperamos, Señor, o espero, Señor, que en mi humildad, Señor, le haya servido para su propósito, Señor. Aquí están sus hijos, Señor, los cuales estuvieron en expectativa, Señor, de lo que usted les pueda traer, Señor. Cualquier palabra torpe, Señor, quítela de sus corazones, Padre. Pero que aquella palabra, Señor, que haya sido hablada en su nombre, Señor, llegue y penetre hasta lo más profundo de sus corazones, Señor. Padre, le pedimos, Señor, que sea con nosotros. Sí, Señor. Nunca se aparte de nosotros. Alabado. Que 24/7, los 365 días, siempre esté con nosotros, Señor, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con los esposos, Señor, con nuestros padres, madres, hijos, Señor, y todos aquellos, Padre, los cuales deseamos y reclamamos para su servicio, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea con nosotros. Amén. Amén.